El Dhammapada, una, una enseñanza del Buda muy profunda en todo lo que podamos nosotros imaginarnos. Nos imaginamos luego al Buda así como en las películas nos lo ponen, o como los chinos ponen al Buda gordito, sobándole la panza y orejón y todas esas cosas, independientemente de cómo era, porque la verdad quién sabe cómo era. Lo que nosotros nos debemos de dejar en nuestras mentes y nuestra personalidad es su enseñanza, para precisamente, por eso él meditó, para alcanzar el nirvana y que nosotros dejáramos de sufrir. Todo esto que nosotros estamos escuchando en el Dhammapada es precisamente para que dejemos de sufrir. Pero como dice Carl Jung, el hombre le gusta sufrir porque no le gusta cambiar. Es una realidad. Tengo la oportunidad de platicar con muchísima gente, yo escucho y escucho. Ellos no sufren, ellos saben todo, ellos reflexionan todo. Bueno, el espejismo, si yo tengo un espejismo enorme, pues creo que ellos tienen un poquito más. Entonces, este tipo de enseñanza escrita en el Dhammapada, en estos versos, que son 423 versos, son 26 capítulos, que nos da la oportunidad de escuchar, de ver precisamente de que hay otras cosas, o sea, no nos quedemos nada más así superficialmente. Cuando uno habla con las personas, muchas veces le dicen a uno, es que la ciencia, dice así, o sea, como menospreciando a uno, porque creen que uno lo estudia. En mi época había algo que se llamaba el Instituto Patrulla, entonces creen que uno estudia todo esto en el Instituto Patrulla o por internet o toma un diplomado por aquí. No sé qué se imagina la gente cuando la ciencia esotérica va mucho más allá de lo que podamos nosotros imaginarnos. El maestro Dojwal Cole y Alice Bailey en sus libros han hablado muchísimo de lo que es la ciencia esotérica, cómo hay experimentos y hay mil cosas que nosotros. Pero cuando yo entraba a los reclusorios, me gustaba mucho decirle esto a las personas para evitar cualquier cosa, y todavía lo sigo practicando. No, pero espéreme, yo no trato de convencerlo, ese es su problema de usted, si me quiere creer o no. Estudie, busque, indague, saque usted su verdad. Yo no vengo aquí a convencer a nadie, yo vengo porque esto es lo que yo he estudiado y esto es lo que aquí dice. Si usted no está de acuerdo con lo que aquí dice, pues reclámenle a ellos, no a mí. Porque siempre quiere la otra persona ser convencida, lo confronta a uno y todavía le dicen a uno, no estoy de acuerdo, ni siquiera han leído nada, pero le dicen a uno, no estoy de acuerdo. Pues precisamente estos versos, que son 423 versos, y estos capítulos, pues por ahí nos menciona exactamente en uno de los capítulos el necio, exactamente el necio. Y el apego, bueno, porque pues no queremos dejar las cosas. Estudiamos por aquí, estudiamos por acá y mil cosas. Esto es de mucha reflexión, como dice el maestro Dojwal Kul, reflexionen sobre esto. Los dejo exactamente en eso de la reflexión y seguiremos escuchando. Capítulo 19. El justo. Aquel que decide un caso con parcialidad no es justo. El sabio debe investigar imparcialmente tanto lo correcto como lo incorrecto. Está establecido verdaderamente en la buena ley aquel sabio que, guiado por ella, decide lo justo y lo injusto con imparcialidad. No se vuelve uno sabio tan solo con hablar mucho.
Aquel que es apacible, libre de odio y miedo, y no causa miedo, es llamado un hombre sabio. No está uno versado en la doctrina por hablar mucho. Aquel que habiendo escuchado la doctrina no la ignora y la observa, ese tal es uno versado en la doctrina. No se es un tera, venerable, únicamente porque se tenga el cabello canoso. Ese tal puede ser solo maduro en edad, y de él se dirá que es un hombre que ha envejecido en balde. En aquel que hay verdad, perfecto comportamiento, no violencia, abstinencia y autocontrol, ese sabio que ha descartado las impurezas, si es llamado un venerable. Si un hombre es celoso, avaro y mentiroso, no es a través de las meras palabras, el aspecto y la belleza como se volverá un hombre de buena voluntad. Pero el que ha superado y eliminado esas contaminaciones y se ha convertido en un hombre sabio, liberado de odio, ese, por supuesto, es un hombre de buena voluntad. No por afeitarse la cabeza, un hombre indisciplinado y mentiroso se vuelve un asceta. ¿Cómo podría ser un asceta si está lleno de anhelo y deseo? El que logra sojuzgar todo mal, pequeño o grande, ese es un monje, porque ha superado todo mal. No es meramente un monje el que vive de la caridad de los otros, sino aquel que observa el código de conducta y por ello se hace merecedor de tal condición. El que ha trascendido tanto el mérito como el demérito, que sigue la noble vida pura y vive con comprensión en este mundo, a ese verdaderamente se le denomina monje. Observando voto de silencio, el hombre no educado y necio no se vuelve un sabio. Pero el hombre sabio que, como si sostuviera una báscula, escoge lo que es bueno y descarta lo malo, es un verdadero sabio. Por esta misma razón es un sabio. El que comprende el mundo, su naturaleza por dentro y por fuera, es llamado un sabio. No es un hombre noble, un santo, si daña seres sintientes. El que cultiva el amor benevolente hacia todos los seres es llamado noble. 271 to 272. No es solo por la mera moralidad y la austeridad, ni por la erudición, ni por el desarrollo mental de la concentración, ni viviendo en retire, ni pensando, gozo de la bendición de la renuncia negada a las personas mundanas, como uno debe sentirse satisfecho, sino que el monje debe conseguir la extinción de todas las contaminaciones. Capítulo 20. La senda. De los senderos, el óctuple sendero es el mejor. De las verdades, las 4 nobles verdades. El desapego es el mejor de los estados mentales, y de los hombres, el hombre de visión clara. Únicamente este es el sendero. No hay otro para la purificación de la visión. Seguid este sendero y confundiréis a Mara. Siguiendo este sendero pondréis fin al sufrimiento. Habiendo yo aprendido el proceso de arrancar la flecha del deseo, proclamo este sendero. Vosotros mismos tenéis que esforzaros. Budas solo son los que indican el camino. Aquellos que entran en el sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras de Mara. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno comprende esto con sabiduría, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados están sujetos al sufrimiento. Cuando uno comprende esto con sabiduría, se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados son impersonales. Cuando uno comprende esto con sabiduría, entonces uno se hastía de tal insatisfactoriedad. Este es el sendero de la purificación. El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse, el que aún joven y fuerte, es indolente, el que es bajo en mente y pensamiento, y perezoso, ese vago jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Vigilante del habla y bien controlado en mente, que no haga mal con el cuerpo, que purifique esas 3 vías de acción y alcance el sendero mostrado por los sabios. Verdaderamente de la meditación brota la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría mengua. Conociendo el doble camino de la ganancia y la pérdida, debe conducirse uno mismo de manera tal que pueda aumentar la sabiduría. Devasta el bosque de las pasiones. Desde el bosque de las pasiones emerge el miedo. Devastando el bosque y la maleza de las pasiones, permaneced, oh monjes, libres de estas. Aun el mínimo deseo del hombre hacia la mujer, si no es aniquilado, atará mucho tiempo su mente, como el becerro a su madre la vaca. Elimina tu arrogancia como se arranca la lila en otoño. Cultiva el sendero de la paz. El nirvana ha sido mostrado por el iluminado. Aquí viviré en la estación de las lluvias, aquí viviré en el otoño y en el invierno, así proyecta el necio. No se da cuenta del peligro de muerte.
La muerte alcanza y se lleva a aquel cuya mente está anclada en sus hijos y rebaños, como un gran río anega a un pueblo mientras duerme. Los hijos no ofrecen ninguna protección, ni el padre ni los parientes. Para aquel que está agarrado por la muerte, no puede haber refugio en ningún pariente. Comprendiendo este hecho, que el hombre sabio, refrenado por la moralidad, aclare rápidamente el sendero que conduce al nirvana. Capítulo 21. Miscelánea. Si al renunciar a una pequeña felicidad se vislumbra una felicidad mayor, entonces que el hombre sabio renuncie a la felicidad más pequeña en vista de la felicidad mayor. Aquel que desea su propia felicidad causando sufrimiento a los otros, no está liberado del odio, puesto que él mismo está apresado en las redes del odio. Lo que debería hacerse, no se hace. Lo que no debería hacerse, se hace. Las impurezas, los impulsos contaminantes de tales personas, arrogantes y negligentes, crecen. Aquellos que siempre persisten en la práctica de la atención sobre el cuerpo, y no hacen lo que no debe hacerse, y constantemente hacen lo que debe hacerse, esos atentos y reflexivos ponen términos a las corrupciones. Habiendo eliminado a la madre avidez, y al padre orgullo, y a los dos reyes infinitismo y nihilismo, y habiendo destruido a un reino y sus habitantes apego, uno se convierte en un iluminado. Habiendo eliminado a la madre y al padre y a los dos reyes, y habiendo destruido el peligroso sendero de los deseos sensoriales, se marcha sin dolor hacia el estado de iluminado. Bien alerta se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche siempre recuerdan al Buda. Bien alerta se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche siempre recuerdan la doctrina. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche siempre recuerdan la orden. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche siempre están vigilantes a las sensaciones del cuerpo. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche se deleitan en no hacer daño. Bien alertas y atentos se mantienen los discípulos del Buda, y tanto de día como de noche se deleitan en la meditación. Difícil es renunciar, difícil es gozar. Difícil y penosa es la vida familiar. Penosa es la asociación con los que nos son incompatibles. Penosa es la larga ruta del samsara. Para evitarla, no persigas el mal. El que está lleno de confianza y virtud, posee gloria y riqueza y es honrado donde quiera que esté o donde quiera que vaya. Incluso desde un lugar tan lejano como las montañas del Himalaya, los buenos relucen. Pero los malevolentes, aunque cercanos, son invisibles, como las flechas lanzadas en la noche. Aquel que se sienta solo, descansa solo, pasea solo, se autocontrola en soledad, hallará dicha en el bosque. Capítulo 22. La desgracia. El que no dice la verdad, va a un estado totalmente desgraciado, y también el que habiendo hecho algo dice que no lo hizo. Ambos, por igual, después de la muerte pagarán sus acciones en otro mundo. Muchos que visten la túnica amarilla son de mala disposición y descontrolados. Debido a la suma de sus perversas acciones, nacerán en un estado desgraciado. Más valdría que el perverso se tragase una bola de acero candente como una llama de fuego, que ser inmoral y descontrolada persona tomando las limosnas que le ofrecen las gentes. 4 calamidades se precipitan sobre el hombre negligente que se asocia con mujeres de otros: la adquisición de deméritos, pérdida de sueño, sentimiento de culpa y un estado de lamentación. Hay adquisición de deméritos lo mismo que hay un buen y un mal destino. Breve es la alegría del hombre y la mujer asustados. El rey impone un grave castigo. Ningún hombre debe frecuentar a la mujer de otro. De la misma manera que una brizna de hierba cusa mal cogida con la mano la corta, así la vida de una asceta mal enfocada le conduce a un estado de desgracia. Cuando lo que debe ser hecho no es hecho, hay práctica corrupta y la vida santa es dudosa, no sobreviene ningún fruto. Si algo debe ser hecho, uno debe hacerlo. Uno debe ir ascendiendo con firmeza, liberándose de los extremos. Es mejor evitar hacer la mala acción, porque ésta es seguida por el remordimiento, mejor hacer la buena acción, tras la cual no se produce ningún estado de lamentación. Como una ciudad fronteriza, bien custodiada por dentro y por fuera, guárdese uno a sí mismo. Que no descuide la oportunidad, para aquellos que descuidan la oportunidad, habrá nacimiento en un doloroso estado. Aquellos que se avergüenzan cuando no deberían avergonzarse y que no se avergüenzan cuando deberían hacerlo, están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor.
Aquellos que temen lo que no debe ser temido y no temen lo que debe ser temido, están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor. Imaginan como equivocado lo que no es equivocado y como no equivocado lo que sí lo es. Seres que mantienen tales falsos puntos de vista se desploman en un estado de dolor. Conociendo lo equivocado como equivocado y lo acertado como acertado, esos seres, adoptando la visión correcta, alcanzan un estado de felicidad. Capítulo 23. El elefante. De la misma manera que un elefante en el campo de batalla soporta la flecha que se le lanza desde un arco, así uno debe soportar las abusivas palabras que se le dirijan. Verdaderamente, la mayoría de los hombres poseen una naturaleza enferma. Llevan a una asamblea elefantes entrenados. El rey monta el animal entrenado. Los mejores entrenados entre los hombres son los que resisten el abuso. Excelentes son las mulas entrenadas, así como los briosos corceles del Sind y los nobles y sólidos elefantes, pero mucho mejor es el que se ha ejercitado a sí mismo. Seguramente jamás con tales vehículos se alcanzará el nirvana, sino controlándose a través del sometimiento y el autoentrenamiento. El incontrolable elefante Dhanapalaka, cuando está en cautiverio, no come, porque recuerda al elefante del bosque. El estúpido, cuando es torpe, glotón, perezoso y se enfanga como un cerdo en la pocilga, renacerá una y otra vez. Previamente esta mente vagaba donde le placía, como a ella se le antojaba. Hoy con sabiduría, yo la controlaré como el conductor controla el elefante en ruta. Gozar de la atención pura, vigilad vuestras mentes, salid del fango de las pasiones como lo conseguiría un elefante hundido en el fango. Si encontráis un amigo inteligente quien es apropiado para acompañaros, de buena conducta y prudente, en tal caso vivid con él felizmente y vigilantes, venciendo todos los obstáculos. Si no encontráis un amigo inteligente para acompañaros, de buena conducta y sagaz, entonces vivid solos como el rey que ha renunciado al país conquistado, o como un elefante que se pasea a voluntad por el bosque. Es mejor vivir solo, no hay amistad con un necio. Que uno viva solo evitando todo mal, estando libre de preocupaciones, como un elefante paseándose solo por el bosque. Es deseable tener amigos cuando surge una necesidad, feliz aquel que está contento con cualquier cosa que haya, el mérito obtenido es agradable y consolador, cuando el fin de la vida se avecina, feliz es el abandono de todos los sufrimientos. En este mundo proporciona felicidad atender a la madre, felicidad atender al padre, felicidad atender a los ascetas, y felicidad, también, atender a los nobles. Feliz es la virtud milenaria, feliz es la confianza bien establecida, feliz es la adquisición de la sabiduría, feliz es la abstención del mal. Capítulo 24. Avidez. Los deseos de un hombre negligente crecen como la enredadera maluba. Él corre de aquí para allá, de una a otra vida, como un mono en el bosque buscando la fruta. Quienquiera que en este mundo es vencido por el vasto deseo, el apego, sus penas crecerán como la hierba virana después de haber llovido. Pero quienquiera que en este mundo vence el vasto deseo, tan difícil de doblegar, sus penas le abandonarán como el agua se desliza por la hoja del loto. Yo declaro esto, afortunados los que os habéis reunido aquí. Cortad las raíces de la avidez como el que corta la dulce raíz de la virana. No seáis como el junco, al que Mara arrasa una y otra vez. De la misma forma que un árbol cortado crece de nuevo si sus raíces están firmes e intactas, de igual modo, cuando permanecen las raíces del deseo sin haber sido destruidas, el sufrimiento surge una y otra vez. Las 36 corrientes del deseo que arrastran hacia el placer vigorosamente encadenan a la persona de mente ofuscada, llevándola tras el torrencial apego. Las corrientes del deseo fluyen por todas partes. Sus raíces retoñan y se desarrollan. Contemplando cómo retoñan, hay que cortar esas raíces con la sabiduría. En los seres surgen los placeres y son saturados por la avidez. Inclinados hacia la felicidad, buscan la felicidad. Verdaderamente, tales hombres nacerán y decaerán. Acorralados por la avidez, están aterrados como liebres cautivas. Encadenados por grilletes, hallarán sufrimiento una y otra vez por mucho tiempo. Los seres humanos atrapados en el deseo sienten el mismo terror que una liebre atrapada en el cepo. Por ello, que abandone el deseo aquel monje que desea el desapego. Quienquiera que, liberado del deseo, encuentra disfrute en el bosque, pero más adelante es tentado por el deseo y vuelve a casa, tal hombre en contempladlo, era libre y ha vuelto a la esclavitud.
345. Aquello que es fuerte no es la atadura hecha de hierro, madera o cuerda, sino el apego a piedras preciosas y adornos, el anhelo de mujer e hijos, tal es la gran atadura. La atadura es fuerte, dicen los sabios. Pero incluso esta atadura que amarra a los seres y que se afloja, pero tan difícil es de cortar totalmente, los sabios acaban cortándola definitivamente y abandonando los placeres de los sentidos, libres de anhelos, renuncian. Aquellos que están infatuados con la codicia penetran en una corriente que les atrapa como la tela que la araña ha tejido de sí misma. Por esta razón, el sabio corta con todo ello y se aleja abandonando toda tribulación. Abandonad el apego al pasado, abandonad el apego al futuro, abandonad el apego al presente. Cruzando a la otra orilla del devenir, la mente liberada por todas partes, no retornaréis al nacimiento y el envejecimiento. El que se perturba con perversos pensamientos, que es excesivamente ávido, que se recrea en pensamientos de apego y aumenta más y más la avidez, hace cada vez más sólidos los grilletes de Mara. El que se recrea en someter los males pensamientos, medita en las impurezas del cuerpo, permanece muy atento y se esfuerza por superar la avidez, él se libera de los grilletes de Mara. El que ha alcanzado la meta sin miedo permanece sin avidez, desapasionado, ha eliminado las espinas de la vida. Este es su último renacimiento. El que permanece sin avidez ni aferramiento, y es sagaz en la etimología y los términos, y conoce los grupos de letras y sus secuencias, está llamado a vivir su último renacimiento, siendo un gran hombre de profunda sabiduría. Yo todo lo he dominado, todo lo conozco. De todo me he desapegado. A todo he renunciado. He destruido totalmente toda avidez. Habiendo comprendido todo por mí mismo, ¿a quién llamaré mi maestro? El regale de la verdad es más excelso que cualquier otro regale. El saber de la verdad es más excelso que cualquier otro saber. El placer de la verdad es más excelso que cualquier otro placer. El que ha destruido la avidez ha superado todo sufrimiento. La riqueza arruina al necio que no busca el nirvana. Por culpa del aferramiento a las riquezas, los hombres ignorantes se arruinan a sí mismos y a los otros. La cizaña daña los campos como la avidez a la humanidad. Por lo tanto, cuando se produce sin avidez, los frutos son abundantes. La cizaña daña los campos como el odio daña a la humanidad. El que se desembaraza del odio produce abundantes frutos. La cizaña daña los campos como la ignorancia a la humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la ignorancia produce abundantes frutos. La cizaña daña los campos como la codicia daña a la humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la codicia produce abundantes frutos. Capítulo 25. El monje. Refrenar el ojo es bueno. Refrenar el oído es bueno. Refrenar la nariz es bueno. Refrenar la lengua es bueno. Refrenar el cuerpo es bueno. Refrenar la palabra es bueno. Refrenar la mente es bueno. El control general es bueno. El monje que se controla completamente es liberado de todo dolor. Aquel que se controla en mano, en pie y en habla, poseyendo el más alto control, gozando interiormente, dominado, solo, contento, ese es llamado monje. Dulces son las palabras del monje que ha amaestrado su lengua, que se expresa con sabiduría, que no es petulante y que expone el significado del texto. Que el monje more en la doctrina, que se deleite en la doctrina, que medite en la doctrina, que recuerde bien la doctrina, que no se extravíe de la sublime doctrina. Uno no debe despreciar lo que uno ha recibido, no debe envidiar lo de los otros. El monje que envidia a los otros no alcanza la calma mental. Aunque reciba muy poco, el monje no lo desprecia, e incluso los dioses veneran a ese de vida pura y esforzada. El que no piensa yo y mío con respecto a su mente y a su cuerpo, y que no se tribula por lo que eso no es, ese, por supuesto, es denominado un monje. El monje que permanece en el amor benevolente que goza en la doctrina, alcanza el nirvana, que es la superación de todos los fenómenos condicionados. Vacía, oh monje, esta barca de la vida. Vaciada por ti, se moverá con celeridad. Eliminando la avidez y las pasiones, viajarás hacia el nirvana. Libérate de 5 cosas, rechaza 5 cosas, cultiva 5 cosas. El monje que va más allá de las 5 ataduras es denominado, el que cruza de la corriente. Medita, oh monje. No seas inatento. No dejes que tu mente se disperse con placeres sensuales.
No permanezcas inatento y te dejes consumir como una bola de acero. Abrazándote no tendrás que gritar, esto es sufrimiento. No hay concentración para el que no tiene sabiduría, no hay sabiduría para el que no se concentra. En aquel que hay concentración y sabiduría, ese verdaderamente está próximo al nirvana. Aquel monje que ha entrado en un lugar vacío, la mente calmada y capaz de ver con visión cabal la doctrina, consigue la dicha suprema que trasciende la de los hombres. Al contemplar el surgir y desvanecerse de los agregados mente-cuerpo, experimenta dicha y felicidad. El que tal percibe, llega al nirvana. Esto es lo que llega a ser lo principal para un monje: control sensorial, contento, observancia estricta del código de conducta, asociación con benévolos y energéticos amigos que viven con total pureza. Sea cordial en sus maneras y refinado en su conducta, saturado de gran júbilo, logrará poner fin a todo sufrimiento. Como palidecen y caen las flores del jazmín, arrojad fuera y totalmente la avidez y la malevolencia. El monje que es calmo en cuerpo, calmo en la palabra, calmo en la mente, bien dispuesto y que se ha despojado de las cosas mundanas, es verdaderamente denominado uno en plena paz. Oh monje, mírate a ti mismo con ojos críticos, examínate a ti mismo. Cuidando de ti mismo y vigilante, oh monje, vivirás felizmente. Uno mismo es su propio protector, uno mismo es su propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la misma forma que el vendedor de caballos cuidará al buen caballo. Lleno de alegría, lleno de confianza en la enseñanza del Buda, el monje obtendrá el estado de paz, no afectado ante los fenómenos condicionados, jubiloso. El monje que mientras es joven se aplica a la enseñanza del Buda, ilumina este mundo como la luna libre de nubes. Cada que vuelve uno a estar escuchando y leyendo la mapada, aprende uno mucho más y de acuerdo a la edad de uno. En el capítulo de El Justo, se menciona y dice que hay que tener cuidado en envejecer en balde. ¿Es cierto? Por eso yo digo que debe uno de estarse preparando para la vejez, pero me faltó decir esto que volví a aprender ahorita: envejecer en balde. Estamos por terminar. Mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Quedo con ustedes para la próxima. Muchas gracias.